Hola, mi nombre es Víctor Manuel Bacarán Rosario y hoy les voy a hablar sobre el monopolio versus la democratización de la información. Primero quiero introducirlos un poco en el tema. La información es una de las cosas más poderosas en nuestra sociedad, tanto antigua como actual, debido a más factores que veremos más adelante. Y cuando nosotros nos referimos a monopolio, nos referimos a el control sobre esta información, ya sea por alguna persona, empresa o gobierno. Y cuando nos referimos a la democratización, nos referimos a el libre acceso a esta, tanto como para publicar como para recibir, o sea, leer la información. Ok, empecemos con el origen del monopolio de noticias, de los mercaderes de noticias. Estos se originan en el siglo XV con la creación de la imprenta. Cuando se creó la imprenta, básicamente las personas podían con una cantidad de dinero montar su propia imprenta. Pero ¿qué pasa? Que solo un grupo selecto de estos podían hacerlo, debido a que, por ejemplo, el rey les daba los derechos y los permisos de imprenta a una persona que dirigía una imprenta para que distribuyera la información en un área específica. A cambio de esos derechos de imprenta, la información tendría que sufrir censura y básicamente maquillar lo que se hablaba sobre el rey o lo que le convenía al gobierno a cambio de que te dejen vender, lo cual hacía que esta información no fuera totalmente legítima, ya que siempre se iba a priorizar censurar y maquillar a los que te daban los derechos de imprenta. Ahora, a inicios del siglo XX pasa algo muy curioso, y es que se crean agencias las cuales se especializan en llevar rápidamente información muy importante a empresas y instituciones las cuales la lleguen a requerir y paguen por esto. Debido a que, por dar un ejemplo, si un banco se entera rápidamente de que estalló una guerra en un sitio, puede mover sus acciones antes de que lo que pasó afecte a la bolsa de valores y así eh, sacar un muy buen beneficio de ello. Bueno, en base a esta premisa se crean distintas empresas que se dedican a distribuir la información a distintos clientes que vienen haciendo empresas grandes que pagan porque la información, pero también se genera de que básicamente la información solo se centra en los que puedan pagar por obtenerla más rápido y no tanto en para todo el mundo, debido a el beneficio que produce centralización, la centralización y privación de esta a los demás sobre la tuya. Ok, pero ¿qué pasa? Que este mercado es muy efectivo, pero tiene un mercado que tiene muy pocos clientes, debido a que los únicos que se pueden dar el lujo de pagar eso son las grandes empresas que lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Estas mismas empresas que se dedican a transmitir la información rápidamente se empiezan a crear fábricas de imprenta más grandes para el uso masivo, para venderlas al público general, a los trabajadores y en general a personas que no eran adineradas, debido a que vieron que transmitir esta información al público general también dejaba un buen dinero, debido a que, a pesar de que estas personas no podían pagar tanto por información, sí era un gran mercado el cual dejaba mucha ganancia, aunque seguimos sufriendo del mismo problema que les comentaba antes, y es que todo esto era maquillado por las empresas de imprenta debido a su conveniencia, y muchas veces era controlado por los gobiernos debido a que estos pagaban porque se maquillara las noticias que se emitían. Esto se volvió más evidente con la creación de la radio, debido a que ya no era como antes, que tú podías poner con una inicial bastante considerable de dinero
podías crear en tu sótano una fábrica de imprenta y empezar a especializarte y crecer y distribuir información. Con la radio pasa algo distinto, debido a que no todas las personas pueden empezar a emitir ondas, ya que si tú emites una onda electromagnética en la misma frecuencia que otra persona, se generan interferencias. Por eso la radio tiene que estar estrictamente monitoreada por grandes unidades, debido a que, por ejemplo, yo te voy a decir, tú vas a emitir información en cierta onda, por ejemplo 1500 MHz y tú en 1400 MHz, para que así estas no choquen entre sí. Y qué mejor para distribuir eso que el gobierno. Entonces volvemos al mismo problema de antaño, que era cuando los reyes te daban el derecho de distribuir la información a cambio de que tú lo censures y maquilles a su conveniencia. Ahora es lo mismo, el gobierno te está dando el derecho de distribuir la información a una frecuencia específica que se te fue asignada a cambio de que tú maquilles y la información a su conveniencia. Con la televisión pasa algo parecido, pero por una causa diferente, debido a que en ese tiempo para emitir programas de televisión se requería una suma de dinero inicial extremadamente alta, ya que no solo tenías que pagar por los derechos de emisión, sino que tenías que tener cámaras de rodaje, el estudio, pagar los actores, y era demasiada alta. Por lo tanto, solo las grandes empresas multimillonarias se podían permitir el abrir un canal de emisión de información mediante la televisión. Y obviamente estas empresas van a emitir información a su conveniencia, como siempre, debido a los beneficios que trae el manipular la información que le llega al público en general. Ok, por distintas causas ya hemos visto que el monopolio de la información hasta este punto siempre ha pasado por una u otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? En 1983 y 1989, en ese año, se empieza a crear ARPANET, que es el precedente a Internet. En ese tiempo se empieza a desarrollar una red masiva de transmisión de información con ARPANET y que se termina de concluir con lo que hoy conocemos como el Internet. Con la creación de esto se empiezan a crear la era de la creación de los micromedios. ¿Qué era un micromedio? Que cualquier persona en este punto podía agarrar y con muy poca inicial de dinero o prácticamente nula podía empezar a publicar información en Internet, la cual le podía llegar al público general. Esto ocasionaba que este esquema de monopolización por parte de las grandes empresas y el gobierno se empezara a romper. Ok. Hoy en día, ya con la democratización de la información, pasa lo siguiente, que todo esto tiene ciertas ventajas y desventajas conforme a la monopolización. Una de estas ventajas es que, por ejemplo, ahora todos cuentan con acceso a información libre que pueden publicar o recibir en cualquier momento de mil y un medios diferentes. Pero esto obviamente tiene su ventaja porque ya la información no está controlada por un medio estricto que la quiere maquillar a su conveniencia, sino que ya puedes contar con distintos medios de distintas maneras diferentes, los cuales te dan distintos puntos de vista de la información. Y esto es muy ventajoso para el público general porque ya no contamos con ese filtro que nos opacaba a la imagen que ellos querían. Pero esto también cuenta con unos riesgos y desventajas. El más grande siendo la desinformación. Al tanta gente poder publicar tanta información sin prácticamente filtro o censura, básicamente sufrimos un tema, y es que no sabemos qué es real y qué no, debido a que yo en este momento pudiera publicar en páginas como Wikipedia un artículo científico
Y es muy difícil comprobar eso. Tendría que haber tendría que haber muchos sitios que compartan el mismo artículo y aún así no se sabe si el que lo publicó era información verídica. La manera de combatir esto es básicamente con suscripciones a medios de información que sí tengan información verídica o que cuenten con un historial de no mentir básicamente en sus publicaciones. Y esa fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.